¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Nos hemos desplazado hasta el terreno de juego, lo estarán viendo en sus pantallas, hasta el anexo de Los Pajaritos, recientemente estrenado, hace 2 temporadas, me lo dirá mejor mi siguiente invitado, hombre del deporte, hombre de fútbol, juez, árbitro, Ángel Calvo Córdoba. ¿Qué tal? No necesitas presentación, ¿no? Bueno, no sé, hombre, me imagino que habrá gente que no me conozca. Eso es, vamos a refrescar un poco memoria. Decía este terreno de juego que llevaremos aquí 2 años desde que se Pues inauguró. llevamos aquí 2 años y bueno es decir que en los últimos meses pues ha pasado a llamarse muy merecidamente el campo de fútbol José Andrés Diago. Eso es, totalmente merecido, un hombre además muy querido por todo el equipo de deportes de la 8 Soria, del Día de Soria y de Promical Soria y por toda la afición al deporte, así que un doble motivo de alegría estar hoy donde nos encontramos. Este campo también, bueno, ahora vemos a jóvenes entrenando, ha venido a completar unas necesidades que había, benditas necesidades, ¿no? Que la gente haga deporte. Sí, aún tengo que decirte que aún todavía necesitaríamos más, porque ya están los campos cubiertos. Aquí hubo un momento que en el campo de San Andrés estábamos entrenando 34 equipos, que se dice pronto. Teníamos un cuarto de campo para los pequeños y medio campo para los mayores. Entonces con esto pues ya se ha ampliado la oferta. Lo que pasa es que no sabemos decir que no. Entonces, esos 34 equipos, que más o menos serían unos 17 del Club San José y otros 17 nuestros, pues ahora nosotros tenemos ya 21. Entonces, esto se va a volver a quedar pequeño. Me decía antes de comenzar la entrevista, lleva más de 3 décadas vinculadas al Club Deportivo Calasan, ha sido de todo menos presidente, ¿no? Me dice. Sí, sí, aquí en el Club Deportivo Calasan yo fui de los fundadores y llevo desde entonces. Y como bien dices, pues menos presidente, he sido entrenador de equipos, he sido delegado de equipos, he sido utillero, he hecho absolutamente de todo. También un padre deportivo de algunos de los jugadores, ¿no? Sí, bueno, padre deportivo sí, Es que reñir de vez en cuando. de muchos, porque para mí el fútbol es mi familia y el fútbol, no hay otra cosa en mí. Entonces el fútbol tengo que agradecerle mucho porque el fútbol me da la vida. A mí el fútbol me hace sentirme pues más joven, porque el contacto con la gente joven me llena mucho y entonces yo he llegado y te puedo decir ahora, los nombres de los 400 chicos del Calasan te los puedo decir con nombre y apellidos. Y ha evolucionado mucho también los propios jugadores, los chavales, los ídolos, el estilo de juego también, Sí, todo, ¿no? totalmente, totalmente. El fútbol de antes no tiene nada que ver con el fútbol de ahora. Y bueno, empezando ya porque se tiene que evolucionar, porque fíjate, ya ha evolucionado que hemos pasado de campos de tierra con barro a campos de hierba natural y al final a campos de hierba artificial, que es una gozada. Esa ha sido en principio la evolución más grande, pero luego la evolución deportiva de los chavales, pues evidentemente no se entrena como se entrenaba antes. Antes yo recuerdo que la preparación física, por ejemplo, pues era dar vueltas al campo. Los primeros 20 minutos era dar vueltas al campo, hacer unos ejercicios de gimnasia que parecían más militares que otra cosa, y ahora pues eso prácticamente no se hace. Eso ahora es toda la preparación física es con balón. Y ahora que vamos a decir también de la estética, ¿no? Del bigote a lo Panenka, de las barbas, ahora la rayita. Sí, y la rayita, bueno, ahí los chavales imitan absolutamente a sus ídolos, desde el vestir hasta como bien dices, el pelo, ¿no? Pero,
pero es que, bueno, la sociedad nos ha llevado a eso, y aunque yo con esas cosas no estoy muy de acuerdo, ¿sabes? Porque yo creo que en muchas cosas les perjudica a los chavales. Lo que ven en la televisión, muchas de las cosas que ven en el comportamiento de los jugadores, yo creo que les De perjudica ahí que más. lo decimos, ¿no? Cuando algún jugador tiene algún comportamiento inadecuado, se reprender al árbitro, enfrentarse a la afición. Los críos son esponjas. Sí, sí, Y, pero y le damos importancia y a veces parece que tendemos a exagerar, pero es que es la realidad, ¿no? es la realidad, es la realidad. Los chavales, yo espero que ahora, con la llegada del VAR, aunque no nos llegue a nosotros, pues ya veremos y ya se está viendo que el comportamiento de los jugadores en el terreno de juego ya es distinto. Ya por lo menos Sí, hemos hay que quitarse conseguido pues determinadas... que en este país de pillos, y sobre todo en el fútbol, pues ya se tiren menos porque saben que los dejan en evidencia, y entonces por lo menos cortaremos eso. Pero hay cosas, hay gestos que no dicen nada a favor de lo que es la educación y el deporte. Yo veo a jugadores que están todo el día escupiendo en el campo de fútbol y me parece eso una falta de educación tremenda. Pues hay niños que ya lo hacen. Y ya cuando escupen a alguien ya... antes de detenernos y de ahondar en su experiencia profesional, que ha sido el arbitraje precisamente profesional, vamos a detenernos en el Calasan. Aquí, decía, hay mucho trabajo, usted ha hecho de todo, y qué importante, ¿no?, que haya implicación también de la sociedad para llevar en volandas a todos los equipos, ¿no? Aquí hay que currar Sí, y sí, mucho, ¿no? sí, hay que currar mucho. Por supuesto, esto no se puede hacer sin una buena organización. Entonces, nosotros en el en el organigrama del club tenemos nada más y nada menos que 11 directivos, cada uno tiene su misión, y luego además en todos los equipos hay un entrenador y mínimo un delegado, que es otro entrenador o ayudante del entrenador, lo mínimo dos, y si son ya más mayores, tres personas mayores en cada equipo. Eso significa pues mucho trabajo y muchas horas. Pues ya lo ven, Ángel Calvo, también dedicado en cuerpo y alma, su tiempo libre también, dedicado al Calasan y a la formación de jóvenes futbolistas. En su faceta profesional, recordada su paso por el arbitraje profesional, fueron 8 temporadas Ocho en Primera temporadas, sí, División. sí, sí. ¿Cómo le dio a usted por el arbitraje? Y ya cambió del tú a usted, porque eso del Sí, árbitro sí, siempre mejor. imprime carácter, ¿no? Aragonés Calvo Córdoba. Hay que decir que con Ahora este ya árbitro, en Athletic el campo de todavía fútbol, no conoce la antes victoria. había una diferencia entre entrenador El equipo merengue, y sin árbitro, embargo, no que puede se decir lo manifestaba mismo en su precisamente calidad de en el visitante, trato, luego muchas del veces, encuentro. ¿no? Y ahora eso ha cambiado. Ahora ya no se tratan de usted ni nada de eso, ¿eh? Ahora ya hay mucha más cercanía, pero eso lo hace la evolución del fútbol también. Entonces yo me dediqué al arbitraje pues porque me gustaba mucho el fútbol, y me empecé de chaval. Me acuerdo que cuando estaba estudiando en un colegio que estudié en Hondarribia, pues estuve 4 años allá, ya jugábamos al fútbol, y cuando no había árbitro, pues me ponía yo. Normalmente era un colegio de religiosos, entonces arbitraba un cura. Y cuando no había cura, pues yo me ponía y arbitraba, ya me gustaba. Entonces luego aquí terminando, cuando estaba estudiando magisterio, pues yo vi que era pues una ayuda económica, diríamos. Yo siempre digo que me he metido en el mundo del arbitraje por dinero y la gente se extraña, pero es que es la realidad. Y como hay muchos chicos jóvenes ahora, se meten. Mi familia, una familia humilde, pues no podía permitirse el darme, cuando estaba estudiando, dinero para los fines de semana. Entonces me lo tenía que buscar yo. Y otros se lo buscaban. Me acuerdo que en magisterio había algunos que iban a descargar camiones a las galletas Tejedor los fines de semana. Fíjate qué curioso. Y a mí nunca me dio por ahí. Yo dije, pues por el arbitraje. Y así es como empecé. Poquito dinero, luego ya llega un momento que el dinero ya ni te lo planteas, porque
Esto es empezar Uno va y luego que te aprendiendo, va guste. mejorando, va creciendo. Claro, luego la afición ya te puede, la afición te puede y te olvidas de eso y una vez que te metes en este mundillo es como el de los toros. Una vez que tienes el bautismo de sangre y continúas, pues adelante. Supongo que usted que hacía referencia al fútbol modesto de los inicios, cuando usted comenzaba, yo lo he visto, equipos modestos, mirar la recaudación del día para poder pagar Sí, sí. al árbitro, ¿no? Y Sí. algunos reservarse una bolsa de pesetas para dárselo todo en chatarrilla si el resultado no había sido el... Yo también lo he visto y lo he vivido, lo de la Lo ha chatarra vivido, ¿no? también, No, ¿eh? no. Yo también Sí, he sí. visto lo de la chatarra. Pero se lo hice contar otra vez a la ¿Y, persona eso, que me la ¿Y se dio. pagaba al final del partido? Sí, sí, se pagaba al final del partido y como bien dices, vino con la bolsita de la recaudación todo en monedas. Y le dije, no, esto no está correcto. Se salió y le llamé después, le dije, no, aquí falta dinero. Y me dijo, ¿cómo que falta? Yo no lo había contado, pero le hice contarlo otra vez delante de mí y entonces vi que ya estaba y lo contó él. O sea que Para eso como sacarle los anécdota. colores. Pues es una anécdota más habitual, ¿no? Sí, 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 no ¿te cuentan? no era extraño que cuando las cosas no habían ido a favor del de casa, pues te buscasen alguna triquiñuela. ¿Recuerda usted ese partido ya en el que dio ese escalón? Ya no le hablo en el seminario, sino ese partido más o menos ya donde se jugaba algo de verdad. Sí, sí, Y sí. usted como juez. Sí, sí, yo el partido que me marcó fue el segundo partido que yo arbitré. El segundo partido que yo había ido a arbitrar un partido a Navaleno, que además, pues, que los de Navaleno saben que en aquella época Navaleno era una plaza difícil para arbitrar. Y yo fui a Navaleno, fue mi primer partido, porque nadie de Soria quería ir. Y a mí me dijeron que si quería ir, era con San Esteban. Arbitré el partido, ganó el San Esteban y tengo que decir que aquel día la afición de Navaleno fue de lo más correcta y eso que perdió el Navaleno. Y al domingo siguiente me mandaron a Almazán. Y en Almazán pues tuve un problema, precisamente era Almazán San Esteban y tuve un problema con el San Esteban de nuevo. Y bueno, tuve que expulsar a 6 jugadores. Aquello fue, entonces se podía expulsar a 6, ahora no. Ahora ya con menos de 7 no se puede jugar. Pero expulsé a 6 y aquello me marcó mucho. Pero bueno, fue lo que me sirvió para tirar adelante. Y la familia le diría, ¿por qué se dedica a esto? Entonces Si te van a era... poner a caldo. Mis padres nunca me dijeron absolutamente nada. Se extrañaban de que a mis padres pues que no les gustaba el fútbol, se extrañaban de que tuviese esa afición y nunca me dijeron nada. Y luego mi mujer, cuando fue mi novia, ya nos conocimos de árbitro, entonces ya lo tenía asumido todo. Y debe ser duro verle desde la grada, al público se dirige a una persona en especial, es objeto de muchas miradas, críticas, insultos, y tener a la familia ahí en la grada hay que ponerse tapones. Bueno, tengo que decirte que mi padre solamente me vio en un partido y precisamente en el terreno de juego que tenemos aquí detrás, en el Estadio de los Pajaritos, el día que lo inauguraron, que fue un Numancia Valladolid, y ese día lo inauguraron, hacía un frío tremendo y mi padre aguantó todo el partido porque era yo, pero si no en el descanso yo ya se hubiese ido. No, es el único partido que vio. Y mi mujer yo creo que arbitrar no me ha visto nunca. O sea que como no me ha visto en la televisión en algún partido que yo no sepa, pero lo que se dice en un campo de fútbol creo que no ha estado nunca. ¿Y usted no ha pensado en alguna ocasión, debía haber tirado por la carrera de futbolista profesional en lugar de darme al No, arbitraje? ¿O el árbitro es un futbolista frustrado, tal vez? Pues algo de eso sí que hay, porque a mí no se me daba bien, sinceramente. Yo jugaba de portero y las últimas veces que jugué fue aquí en Magisterio, pero realmente no se me daba bien. Y entonces, bueno, y menos de portero, pues fíjate, que es el que detrás de él ya no hay nadie.
y los errores del portero, esos son, te marcan, ¿no? Pues no hubiese llegado nunca ni a eso, ni mucho menos, ni mucho menos. Iba evolucionando, de esos partidos Navaleno, San Esteban, Almazán, San Esteban, va creciendo y va subiendo de categoría, como... Sí, vamos, Soria pertenecía a Aragón, en lo futbolístico pertenecía a Aragón, igual que por ejemplo en lo educativo, pues en lo futbolístico pertenecíamos a Aragón. Y vamos a los pueblos de Aragón. Yo he ido a arbitrar en regional nada más y nada menos que a Fraga, que habrá desde aquí 400 kilómetros. O sea que... Y además Aragón era una zona también dura. Había en concreto comarcas, diríamos, que eran muy duras. Aquí bien cerca, en la zona de Calatayud, Calatorao, Épila, esos pueblos eran francamente duros. Fíjate cómo íbamos. Íbamos en un coche, íbamos 4. El que, el que iba más lejos era el dueño del coche, el que llevaba el coche. Y nos iba dejando en los pueblos que pasábamos. Y siempre quedábamos a la vuelta o en el bar o en el cuartel. No había otro sitio donde quedar. Entonces, si había ido la cosa bien, nos recogía en el bar, y si llegaba al bar y no estábamos, ya sabía que estábamos en el cuartel. Era complicadillo. Han cambiado las cosas, ¿no? Porque qué triste eso que se convirtió en tan habitual, ver escoltado al trío arbitral. En el intermedio del partido no tanto, pero sobre todo al final, escoltado por la policía, con esos túneles desplegables que se abrían hasta buena parte del campo, y saliendo corriendo siempre. Afortunadamente ha cambiado mucho. ¿Cómo nos podemos llegar a acostumbrar a esas imágenes, ¿no? Que eran Sí, dantescas, sí, claro, ¿no? por supuesto. Yo te podría contar historias para no dormir de lo de después de los partidos. Sí que ha cambiado una barbaridad. Afortunadamente, lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquellas situaciones que se daban, por ejemplo, entre pueblos, pues estaban dentro de lo que era la vida de los pueblos. Mira, antes te voy a poner un ejemplo pues muy sencillo. Por ejemplo, en la comarca de donde yo he nacido, Olvega y Ágreda. Los de Olvega iban a Ágreda el día de la fiesta y el día del partido. El día de la fiesta pues había problemas porque, claro, uno de fuera que viniera, entonces no había discotecas ni había nada, que viniese a bailar con la más guapa del pueblo, pues caramba, fastidiaba. Y luego volvían el día del partido y encima también ganaban a lo mejor. Pues ya estaba el lío armado. Y si era en Ágreda o era en Olvega, es igual, pero pasaba en general en todos los sitios. Entonces se iba a poco. Ahora en los pueblos hay muchísima más relación entre los pueblos cercanos, ya la gente es de familias, ya se han emparentado. Y por supuesto la educación, que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora siempre sale a lo mejor algún energúmeno, pero que además afortunadamente están muy, muy, muy castigados, ¿eh? Porque ahora las multas no son de chicha y nabo, ¿eh? Son multas para pensárselo. Sí, desde luego, como debe ser, ¿no? Como Por otra debe parte. ser. Me hablaba usted de ese salto, de ese camino hacia el ámbito profesional del arbitraje. Lo hemos dejado ahí en tierras mañas. Sí, allá estuve, pues allá subí a tercera división, subí a segunda división también, porque no había segunda B, había una tercera división que solamente había cuatro grupos en toda España, 4 grupos. Era la segunda B de ahora, prácticamente. Y entonces ahí ascendí a segunda B y ascendí a segunda división también. A segunda división también ascendí. Bueno, miento, y a primera. Y en segunda división, pues estuve 5 temporadas, 8 estuve en tercera, que fue el salto que más me costó, porque date cuenta que estabas en Aragón. De la segunda B de entonces a la segunda. Exactamente. A la de tercera de división a segunda división fue cuando más me costó, pero yo lo entiendo que es lógico. Estaba en Aragón, había árbitros de Teruel, de Huesca,
de Calatayud y de Zaragoza, y había de Soria, y estábamos otro y yo, estuvimos. Luego el otro marchó, que era de Soria también, y me quedé yo solo. Pues eso, apostar por uno de Soria en Aragón, pues era complicado, ¿eh? Era complicado. Y tuve la suerte, si no, no hubiera subido nunca a la tercera división, ya no hubiera subido nunca. Tuve la suerte de que se subía por exámenes. No se subía, porque entonces no había... puntuaciones, ¿no? Hace el tribunal. Exacto, hacíamos exámenes. Estábamos concentrados 5 días y allá te hacían pruebas físicas, psicológicas y pruebas de reglamento y tal. Y entonces tuve la suerte de que me salieron las cosas bien y fue como una oposición, exactamente igual. Luego ya una vez que te metes en aquella tercera división tan importante de 4 grupos, pues ya empiezas a subir por méritos propios, porque te ven los informadores y así es como sí, luego no es subí. la tercera división de ahora con 16, 17 Claro, grupos no, eso es la regional y multitud de antes. de equipos. Eso es la ¿no? regional de antes, sí. Y da el salto a primera división y seguramente que ese primer partido ya en la élite del fútbol español. No se Yo puede escalar, recuerdo ¿no? mucho, mira, perdona que te corte, yo recuerdo mucho el día que me dieron el primer partido de Segunda División A. Ese lo tengo marcado. Era un partido, se creó la Segunda B y había Segunda B y Segunda A. Y de los 5 años que estuve en Segunda, estuve 3 en la Segunda B. Te daban un partido a lo mejor de Segunda A, entre medio, y luego en la 4ª temporada pues había un partido que era Rayo Vallecano-Salamanca. El Salamanca era un equipo entonces importante, ¿eh? Era un Rayo Vallecano-Salamanca y el árbitro que tenía que ir, que era un aragonés, se puso enfermo y me mandaron a mí. El presidente me llamó de Madrid. ¿Estás preparado? Digo, sí, sí. Oye, ¿qué es el Rayo Salamanca? Digo, sí, sí, adelante. Bueno. Fue un partido en Vallecas, el campo no ha cambiado absolutamente nada, un partido en Vallecas, con una bronca, primero en el primer tiempo con los de Vallecas y en el segundo tiempo con los de Salamanca, que había 2000 salmantinos, entonces iban los dos los primeros y faltaban 4 partidos. Flojo partido del Barça. Eché a 2 del Salamanca y a 1 del Rayo. Y el partido se puso duro, por eso aquel partido me marcó mucho. Luego me llamó el presidente del Comité de Árbitros Nacional para decirme que ya le habían dicho que había estado bien, pero y me recomendaba que fuese mucho más cauto a la hora de las tarjetas, administrarlas de otra manera. Y mi respuesta fue, pues si tengo que cambiar, ya puede estar usted pensando en otro, porque... Desde fuera lo vemos muy porque fácil, ¿no? será muy difícil que cambie en una situación parecida, ¿eh? Y aquel partido yo creo que me sirvió para mucho. Aquel partido era en Madrid, como iban los primeros, pues es como torear en las ventas, y valga el ejemplo, ¿no? Como torear en las ventas. El hacerlo en Vallecas, en un partido así, pues te siguen ya. A partir de entonces te empiezan a seguir. Dicen, oye, pues este tal. Y de ahí fue un poco hasta llegar a la primera división. Pues además antes, a través de las radios, ¿no? Se leía mucho el fútbol, no tanto en la televisión, pero sí a través del transistor, uno acababa por saberse todos los árbitros de primera y segunda. Ya de segunda B tanto no se bajaba, pero sí de segunda y de primera, ¿no? Sí, a los árbitros estábamos peor vistos que ahora. Entonces había compañeros periodistas que yo no sé por qué razón pues la tenían tomada con los árbitros, ¿sabes? Y eso que podían hablar entonces, ¿no? Entonces podíamos hablar, efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces pues querían que les dijésemos más cosas de las que debíamos. Y los que no nos plegábamos a eso, pues resulta que había noches que eran tremendas. Los partidos en los programas de la noche
a las 12 de la noche eran, a mí en concreto, bueno, me degollaban algunos días. Esos programas que ahora han bajado un tanto muchísimo de intensidad, también con la llegada de lo audiovisual, que Sí. mezcla más imágenes, también la bajada de las audiencias radiofónicas, pero tiene que ser duro que a uno le piten al salir del campo, que durante los 90 minutos los jugadores hayan estado dando guerra, y luego por la noche tengas que escuchar lo que tienes que escuchar, ¿no? Bueno, te tienes que abstraer, lo mejor era no oírlo. Lo mejor era no oírlo, lo que pasa es que luego siempre tenías al que te venía y te decía cómo te han puesto anoche, ¿sabes? Porque en Soria es un sitio cercano y siempre hay alguno que venía. Yo tenía un señor que salía yo de trabajar del colegio de los Escolapios y parece que me estaba esperando en la puerta. Los lunes siempre me lo encontraba y solo me lo encontraba los lunes. ¿Cómo te pusieron ayer? Un 0 en el marca. Me decían, un 0 en el marca. Digo, me da igual un 0 que un 18, eso no sirve para nada. Pero todos los días. ¿Ha sido una buena noticia que los árbitros no puedan hablar, no puedan expresarse? Yo no soy partidario de que no puedan hablar. Yo creo que no deben hablar antes del partido. Y que no deben hablar después del partido, a no ser que sea para explicar decisiones que han tomado. A mí me parece lógico que el árbitro, y yo creo que se va a volver a conseguir eso, porque ahora con el VAR, pues evidentemente, igual que parecía una barbaridad, los que hemos arbitrado entonces decíamos ahora cuando venía el VAR, joder, pues como le pongan la cara colorada al árbitro 2 veces en un partido porque se ha equivocado, pues el árbitro lo va a pasar mal, lógicamente, pero sin embargo es hacerse, ¿no? Es hacerse y al final... Claro, sin embargo es todo lo contrario, que yo creo que ha sido muy beneficioso. Errar es humano, es una profesión donde cabe el error, donde hay que tomar decisiones al milímetro, abrir y cerrar de ojos, y es normal el error, ¿no? Si se corrigen al menos, un equipo u otro no se ve perjudicado, ¿no? Claro, yo soy ahora soy súper partidario del VAR, y eso que habría que afinarlo un poco, que afinar un poco, ¿no? Que había que afinar un poco, pero además se le ha dado el buen sentido de que son 3 o 4 cosas únicamente en las que intervienen, porque cuando hablábamos del VAR pensábamos que aquello iba a ser... Sí, íbamos a empezar a ver el partido a las 4 y a las 8 íbamos a seguir... Aunque yo también, grada, ¿no? yo también te digo que yo sería partidario alguna vez también de probar como hacen en el tenis. A mí no me parece una barbaridad. No sería descabellado, después de haber visto todo lo que se ve, no sería descabellado el coger y decir, equipo A, usted tiene 2 jugadas en el primer tiempo que puede revisar, las que quiera, y usted tiene otras 2. Y nada más, y en el momento que se acabaran, se le han acabado las posibilidades. Eso tampoco me parecería mal, porque hay cosas que no se revisan, que a lo mejor se deberían revisar. Porque eso de que no se revisan, si el árbitro ha interpretado que ha habido un contacto, pues a lo mejor esas cosas habría que revisarlas también. Hay que mejorar, ¿no? El primer paso se ha dado, la experiencia para algunos no tanto. La verdad es que luego cada uno lo juzga según le vaya, ¿no? Yo lo siento por el Valladolid, según le vaya, pero ¿no? Es verdad que le está perjudicando. Pero a largo plazo, yo creo que el fútbol y también los árbitros, la actuación de los árbitros viene a ser justa, ¿no? Muchísimo más, porque los errores ya sigue produciéndose alguno, evidentemente, porque el árbitro es humano también, y luego como es el árbitro el que decide si sí o si no, aun viendo el VAR, pues también puede existir el error, lógicamente, pero aún así yo creo que, como bien dices, los resultados son mucho más justos con arreglo a lo que ha pasado en el terreno de juego. Antes comentabais el debut en Segunda A, con ese reparto de tarjetas, 2 para el Salamanca, 1 para el Rayo Vallecano, 2 expulsados, 3 expulsados ese partido. Siempre se define a los árbitros, este es dialogante, este es permisivo, no, este es de gatillo fácil. ¿Usted cómo era?
Antes nos llamaban halcón o paloma, nos decían, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso no es ninguno es halcón y ninguno es paloma. Las circunstancias son las que hacen en cada partido que el comportamiento del árbitro sea de una forma o de otra. Si el partido se pone como hay que ponerse, el árbitro necesariamente tiene que morder, porque si no se apoderan del árbitro. Y eso es lo que peor consentido está en las esferas superiores, ¿no? Que el árbitro en un momento dado pierda la autoridad, porque si pierdes la autoridad has perdido todo. Entonces, yo creo que... Es la razón de ser del arbitraje, ser autoridad y saber usarla. Esa efectivamente, autoridad, ¿no? Y saber usarla. Yo creo que el mejor árbitro es el que en un partido pasa desapercibido. Lo que ocurre es que hay partidos que es imposible pasar desapercibido. Y hay árbitros que voluntariamente les gusta no pasar tanto desapercibidos, que tienen ese aire más teatral, que escenifican mucho los diálogos. Ahora se ve todo, de todas formas, con tanta cámara de televisión se ven cosas que en su época no se verían. Sí. Pero ahora, pues, en programas de televisión vemos repeticiones, actuaciones arbitrales. Supongo que en su época lo habría, pero igual las cámaras no lo captaban tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que tal vez haya más árbitros que tiendan a ser un poco más expresivos también. Sí, es verdad, es verdad. Hay árbitros, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de arbitraje. Hay árbitros que, como bien dices, gesticulan mucho, le echan la mano al jugador por encima. Y yo creo que ese tipo de arbitraje no es bueno. Hay que guardar las distancias. Los jugadores dicen que el árbitro, pues que sí, que el árbitro que sea muy cercano, pero muchas veces esa cercanía se convierte ya en, no sé, eso es muy chabacano. Hay que guardar las distancias siempre, porque no sabes lo que va a pasar. Y siempre vienen. Esta misma semana hemos tenido un ejemplo. Mira, yo recuerdo una vez que en un partido de primera división se cayó un jugador, lo estaban atendiendo y le di la mano para levantarse. Y al día siguiente me llamó el presidente de los árbitros y me dijo que sea la última vez que le ayudas a levantarse. Y le dije, ¿pero cómo? Presidente, ¿cómo no le voy a ayudar? Me dijo, sí, que sea la última vez, porque tú imagínate que se suelta, y se suelta intencionadamente, y se hace cualquier cosa. Si las cosas vienen mal dadas, hasta te va a culpar a ti. Y en esta semana hemos tenido un ejemplo. A Morata, el árbitro está diciendo Morata que le ha dado una colleja. Y eso no es una colleja. Eso es un signo, pues se le ve perfectamente que con los dos dedos le da en el cuello, como diciéndole, venga, hombre, ya vale, ¿sabes? Y que no lo debería de haber hecho el árbitro, mal hecho por parte del árbitro. Pero eso mismo se puede volver en tu contra. No es bueno tanto amiguismo y tanto echar la mano. Hay que ser cercano, pero mantener también las distancias. ¿Y cómo todos tenemos vida personal? En el caso de un profesional que tiene que impartir justicia, hablamos de arbitraje, uno llega con sus problemas de casa, del trabajo, cualquier cosa, entrar a ese terreno de juego y decir, estos 90 minutos, bastante tengo con lo que tengo aquí en el rectángulo de juego, ¿no? Pues te tienes que abstraer porque si no es muy complicado. Ya de por sí es complicado, y si tienes algún problema, yo recuerdo un partido que tuve, pues la desgracia, un tema familiar que me habían comunicado la noche anterior, y yo creo que ha sido para mí el peor partido que he hecho en mi vida, el peor. Era un Oviedo Atlético de Madrid, y para mí es el peor partido que yo he hecho, porque porque no pude abstraerme de lo que me habían contado y me afectó. Bueno, ¿y cómo fue el salto a Primera División, ese primer partido, ese primer pitido del centro del campo? Pues fue en Mestalla, en Valencia, y precisamente
yo, como te he dicho, pertenecíamos a Aragón. Y precisamente mi primer partido fue el Valencia con el Real Valladolid. Fíjate, le pité 3 penaltis en el primer partido, en el debut. 2 a favor del Valladolid y 1 a favor del Valencia. El Valladolid falló los 2 y el Valencia metió el suyo. Y quedaron 2-1, ganó el Valencia. Y me acuerdo en aquel partido, bueno, pues que sobre todo me acuerdo que estabas atado, ¿no? Que corrías, pero no avanzabas. Aquello fue una sensación, claro, habías pasado de la segunda división entonces a la primera división y nada más y nada menos que en Mestalla, pues allá con 40.000 espectadores, lo que te digo. Los primeros 10 minutos del primer cuarto de hora me costó soltarme, luego ya, como te digo, pues acerté en los 3 penaltis, luego salió en televisión y acerté los 3, o sea que podía haber errado perfectamente y bueno, salí muy satisfecho. Cuando uno falla, ya no hablamos del VAR que te corrige, ¿no? Pero cuando uno falla y dice, pues tal vez me he equivocado, hay decisiones que se toman, en su caso hay que asumirlas, hay que tomarlas, sí o sí, y luego cómo se llevan esos minutos posteriores que uno le va rondando a la cabeza, luego entra el factor difícil. Compensación del que se habla tanto. Mira, cuando es un error, normalmente, a ver, no me gustaría que me oyeran los jugadores, ¿no? Pero cuando tú pitas un penalti, o mejor dicho, cuando dejas de pitar un penalti que en opinión del equipo es penalti, suele ocurrir que te vienen en masa, te vienen los 8 a protestar. Y ya eso te hace replantearte si no me habré equivocado, porque cuando es una protesta de uno que se tira y mira y te hace así, pues dices, bueno, este se ha tirado, y si no se ha tirado, pues ¿qué vamos a hacer? Pero cuando realmente la protesta es masiva, ya te hace pensar, ya te dice, a ver si me he equivocado. Pero bueno, eso hay que asumirlo, entra dentro de lo que es el arbitraje. Y luego te tienes que abstraer y de compensar nada, porque entonces sí que la lías, entonces sí que son 2 errores, porque además la compensación, si alguna vez a alguien se le ocurre compensar esas cosas, yo creo que no va a acertar, o sea que entra en un bucle que no sabe errático, cuándo va a tener, ¿no? que compensar. Y luego ustedes, igual que los entrenadores estudian al rival y demás, ustedes también estudiarán a determinados jugadores, claro, que en un momento dado se tiran o tienen esas prácticas o bueno, claro, son más expresivos también a la hora de dirigirse al árbitro. Decir, ya me toca con el Diego Costa de turno, pongamos el caso que no se me enfade ningún atlético, ¿no? Sí, nosotros pues no tenías todas esas posibilidades que se tienen ahora de analizar un partido. Antes te grababan el partido en vídeo y cuando ibas al día siguiente a ese campo, pues te venía el club y te decía, toma el partido último que arbitraste. Pero tú no veías los partidos prácticamente nada más que el estudio-estadio que había, que era parecido al que hay ahora. Entonces cualquier error que había lo analizabas, pero previamente a los partidos también analizabas lo que te ibas a encontrar, lógicamente. Estudiabas a los equipos, por lo menos a los más conflictivos. Tú sabías, y de hecho ya, a ver, entre los árbitros hablas a menudo, ¿no? Entre compañeros, ¿dónde vas el domingo a tal sitio? Cuida con este, que este me la jugó a mí un día, este se tira. Eso ya... Te enseña el codo. Pero eso sí que lo estudiábamos y de hecho pues casi siempre todas esas sanciones recaían en los mismos. No sé cómo se las arreglaban, pero pasa ahora igual, todas las sanciones así gordas siempre los hacen los mismos. 1 o 2 de cada equipo que son los que llaman la atención. Sí, al final el algodón no engaña, ¿no? No y el engaña, índice de tarjetas que hay... Sí. Tarde o temprano caen. Y dentro de la tensión que tiene su profesión, ¿uno podía disfrutar pues, de esos grandes jugadores sobre el terreno de juego? ¿Usted iba a lo que iba? O en algún momento dado dice, ¿cómo ha hecho ese regate? O
algo que le desviaba la Sí atención. te llama la atención, ¿eh? Te llaman la atención cosas que dices, pues eso, un regate bonito, un golazo, ¿no? Te llama la atención, la pena es que no le puedas ir y decir, vaya gol que has metido, macho, ¿eh? Eso pues no lo puedes hacer, a lo mejor al final del partido, sí, cuando ya le saludas le dices, vaya la que has metido, ¿eh? Yo les decía que lo mismo que no les decimos cuando fallan, no les debemos decir cuando eso. A mí cuando alguno me protestaba y me protestaba 2 o 3 veces seguidas, le decía, ¿quieres que te recuerde la que has fallado hace un momento tú delante del portero? Porque te la recuerdo si quieres. Pues entonces, y ya se quedaba cortado, ¿no? No es mala No fórmula, es mala, ¿eh? no, no. No es mala fórmula. No. ¿Qué jugador le ha sorprendido dentro del terreno de juego? En comportamiento, En comportamiento, en juego, de los que ha conocido. pues mira, en comportamiento, lo digo siempre, Emilio Butragueño. De Gento, Me de parece Puska, de Copa, un jugador de aquel Real Madrid que ganó modélico. tantas Copas de Europa. Y como jugador Luego, al bueno, pasar los años, como persona milita en bueno, las el filas comportamiento del que Castilla, tenía en el campo y hoy ha bueno, debutado rara vez levantaba la mano para pedirte nada y había veces que si te lo pedía parece que se ponía de rodillas. Le hacían un penalti, se ponía de rodillas y abría las manos. Yo creo que como modelo de jugador, yo creo que ese. Y de los otros, pues te Unos podría cuantos, decir ¿no? varios que prefiero no decir. Unos cuantos, ¿no? Sí, sí, en aquella época había Cuando se jugaba a veces sin espinilleras, ¿no? sí, O- sin espinilleras y había jugadores muy, muy broncos, ¿eh? No tiene nada que ver el fútbol de ahora como el de antes. A mí me parece el mejor jugador del mundo, me parece Messi. Me parece el mejor jugador del mundo. Pero yo quiero pensar si más de una vez Messi en aquellos tiempos, si hubiera estado Messi, no hubiera... Porque ahora parece que es que no le hacen nada. Yo no sé si es que tiene una facilidad para saltar que para qué, o es que no le entran, porque no le dan nunca, casi nunca. Pero entonces había jugadores muy, muy duros, muy duros. Supongo que también es lo que se lleva, ¿no? Junto con la experiencia profesional, el reconocimiento, las collejas de los programas deportivos, radiofónicos, etcétera, etcétera, pero ese conocer a personas del ámbito del deporte, de diferentes campos, lo que tiene el arbitraje, ¿no? Viajar aquí y allá, vamos, Yo eso, una profesión apasionante dentro de la tensión, ¿no? yo creo que sí, que eso compensa todos los malos ratos. Yo, mi mujer me dice que lo mejor que me he llevado del arbitraje son los amigos, porque yo te puedo decir que no voy a una ciudad de España donde no, si necesito cualquier cosa, no coja el teléfono, llame a alguien y al momento tenga a alguien para ayudarme o para lo que sea. Eso, los amigos del fútbol son amigos para siempre, ¿eh? Y yo creo que en definitiva de eso se trataba entonces. Ahora, pues el mundo del arbitraje es muy profesional. Ahora todo el mundo, pues eso, la mayoría, o todos, no trabaja ninguno en otra cosa, pero entonces trabajábamos todos en otro. Y esto era una afición bien pagada. Y entonces, pues... Pero supongo que esa filosofía, la de conectar territorios, la Es que que entonces... tiene el mundo del fútbol, ¿no? Que todos hemos aprendido en ocasiones geografía incluso a través del deporte, del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Como dices, el equipo de Nervión, Sí. etcétera, ¿no? Nosotros... Conoces los ríos por los campos de fútbol donde juega tu equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en el mundo del fútbol, a ver, no te da tiempo, por ejemplo, pues a ver ciudades o cosas de esas, pero evidentemente te da tiempo a conectar con la gente y conocer cómo es como el carácter de esas personas, las distintas regiones de España, cómo son sus comportamientos. Todo eso te lo va enseñando, es como la propia vida, ¿no? A cada uno le enseña la vida y a nosotros nos ha enseñado la vida deportiva, pues nos ha enseñado mucho. ¿Y cómo es el momento en el que usted abandona el arbitraje, su último partido, consciente en el minuto 1 de que va a ser su
Pues último partido. yo ya sabía, mi último partido fue una final de la Copa del Rey de juveniles. Era un Barcelona-Real Madrid en Teruel, que se jugó, en Teruel. La, la anterior me parece que es la que se había jugado aquí en Los Pajaritos, que habían jugado el Athletic de Bilbao y el Betis. Bueno, pues yo hice aquella final y yo ya sabía que me retiraba. Evidentemente, solo piensas en que ese partido pues no te marque en lo negativo, sino que todo el mundo quede contento y saber, bueno, que lo tienes que asumir, que ha llegado el momento, que has llegado a los 45 años y que te tienes que marchar, porque a los 45 años en el mundo del arbitraje ya te tienes que retirar, que yo creo que es que me parece que, sobre todo ahora que físicamente están los árbitros pues tanto mejor que los jugadores, me parece que es muy pronto para que se marche. Porque antes a alguno le veíamos con su Sí, barriguita, ¿no? Sí. Eso ya no se estila Mira, tanto. cuando yo llegué a la primera división, a ver, en el arbitraje, no lo digo con menosprecio ni nada, pero no había, pues, atletas, ni había gente preparada, no sé si culturalmente o qué, pero por ejemplo, gente de carrera no había con una carrera. Te voy a contar que yo hice en la segunda temporada, hice un Sevilla-Betis y los periódicos de Sevilla, un periódico de Sevilla, en la página de deportes ponía: un profesor pitará el Sevilla-Betis. Eso para que te des a la idea de lo que suponía ver gente con ciertos estudios en el arbitraje. Entonces, había muchos, lo que llamábamos viajantes, agentes comerciales, había muchos que podían compaginar eso, porque el arbitraje, si no te dan las facilidades que, por ejemplo, me dieron a mí, para compatibilizar para con el compatibilizarlo, trabajo. a mí me daban todas las facilidades aquí en el colegio. Yo trabajaba en los Escolapios, estuve ahí toda mi vida trabajando y a mí me daban todas las facilidades, pero claro, todas las facilidades dentro de que no abandonase la clase. Entonces yo a las 9, a las 10 de la mañana los lunes, si había arbitrado en Huelva, cogía el coche y a las 10 de la mañana estaba en la puerta del colegio. Y algún alumno le diría, O sea vaya la que preparaste ayer, ¿no? Te dirían. Eso y que algún día se te cerraban los ojos a mitad de mañana porque no habías dormido. Ha evolucionado a mejor el fútbol, el que llaman el deporte rey. Pero muchísimo mejor. Y si algo ha cambiado, lo que más ha cambiado es precisamente el mundo del arbitraje, lo que decíamos antes. Ahora los árbitros son profesionales, los árbitros se preparan, los árbitros tienen contacto directo con el médico de la federación, llevan su aparatito y le transmiten el trabajo a una persona que hay en Madrid, que es el que les controla todo, les controlan la alimentación, les controlan todo, y entonces no nos controlaban nada. Entonces, no te digo, pero si ibas a Segovia, te ibas a Casa Cándido a comerte el cochinillo, aunque tuvieras que arbitrar luego, ¿entiendes? Pues no es ese caso, pero sí que comías, ahora desayunan a media mañana y como mucho, pues hacen lo mismo que los jugadores. Y nosotros pues íbamos a comer normalmente a un buen restaurante y con terminar 2 horas antes, pues luego al campo y, oye, lo que pasa es que eso así llegaba. No se corría ni mucho menos como ahora, ¿eh? Ahora se cuidan muchísimo hasta los más. kilómetros. Pues ya lo ven, historia viva del arbitraje español, 8 años, 8 temporadas, se dice pronto, en la élite, impartiendo justicia, a veces equivocándose, sin querer siempre, que es lo que importa. Y bueno, como laborando también, lo hemos comentado al principio de la entrevista, fundador del Club Deportivo Calasan, el hombre orquesta, ¿no? Como se suele decir, aquí, allá, el que se encarga también un poco de todo, junto a toda la gran familia, por supuesto, que es el Club Deportivo Calasan. Echo de menos, por cierto, el olorcillo
a hierba natural, ¿verdad? Sí, eso Que se ha más perdido. te reconcilia además con los años jóvenes, ¿no? Con la infancia, ese olor, ¿no? Pero Del si fútbol. hoy hubiera habido aquí hierba natural, seguramente no hubiésemos podido estar, porque habría charcos todavía de lo que ha llovido Habríamos estos días. pisado con las Claro, sillas. sí. Bienvenidos sean, de campo natural, artificial, que haya terrenos de juego donde se expresen los jóvenes. Muchísimas gracias y felicidades por su trayectoria profesional y por lo que hace actualmente con el Club Deportivo Calasan. Bueno, pues nada, siempre a vuestra disposición y porque lo mío da para mucho, Eso es, con toda la vida. ya lo han visto. Nosotros nos despedimos aquí, volvemos la próxima semana en De Tú a Tú. Muy buenas noches. Club.